Hola, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal sobre inocuidad alimentaria. El día de hoy vamos a tocar un tema de mucha referencia internacional y que tiene un impacto sobre nuestras regulaciones alimentarias. Vamos a hablar sobre el Códex Alimentarios, entender qué es el Códex Alimentario, cuál es la importancia de cada una de las directrices que el Códex tiene para la aplicación de las normas en nuestro país, saber por qué es considerado la normativa de referencia internacional en alimentos a nivel mundial, por qué los países lo hacemos vinculantes. Y es necesario que conozcamos esto, ya que en los últimos años, en los foros y en algunas regulaciones dicen es importante que nos sigamos a través del Códex, otros no lo contemplan. Pero vamos a entender de una manera muy sencilla y práctica por qué sí es necesario saber qué es, cómo está conformado, cuál es la importancia del Códex y por qué debe ser tomada como una referencia internacional en cada una de las regulaciones que nosotros nos propongamos. ¿Qué es el Códex Alimentario? Pues el Códex Alimentario es este conjunto de normas alimentarias a nivel internacional que son adoptadas por la Comisión del Códex. Se ha convertido en un punto de referencia mundial para los consumidores, productores y aquellos elaboradores de alimentos en cualquier etapa de la cadena alimenticia. También sirve de referencia para los organismos nacionales de control de los alimentos y obviamente para poder establecer normativas para el comercio alimentario internacional. Tengamos claro que el Códex Alimentario es el punto de referencia bajo el cual las autoridades sanitarias, en el caso de nuestro país, DIGESA, SENASA y SANIPES, la toman como referencia para el tema de inocuidad de los alimentos. Acordémonos que el Decreto Legislativo 1062, la Ley de Inocuidad de los Alimentos, establece cuáles son las funciones dentro de la cadena alimenticia de cada una de estas autoridades. Pues estas autoridades, uno de sus objetivos y una de sus funciones principales es la de elaborar normas sanitarias. Estas normas sanitarias deben estar armonizadas con lo que establece el Códex. De esta manera, estas normativas tienen un impacto adecuado para un control de la inocuidad de los alimentos y sirven como referencia a la industria para saber bajo qué estándares se van a regir para garantizar un adecuado control de cada uno de los productos que se elaboran o se industrializan para el consumo de la población. El Códex Alimentario, como lo venía mencionando, es un código alimentario, es un conjunto de directrices, normativas que permiten tener una guía. Por ejemplo, si queremos saber una norma que siempre yo cuestioné cuando salió la Ley de Alimentación Saludable, y en el Perú el etiquetado nutricional no es obligatorio. Las empresas colocan tabla nutricional como información hacia los consumidores, pero esto es de una manera voluntaria. Esto es lo primero que debe haber si es que uno tiene que garantizar un adecuado conocimiento de qué es lo que estamos comiendo o estamos consumiendo, queremos comprar para nuestros hijos o para nuestras casas. Saber cuánto hay de calorías, cuánto hay de azúcar, cuánto incluso hay de vitaminas, etc. Pues el Códex Alimentario tiene más de 32 directrices sobre etiquetado alimentario y una de ellas son las directrices sobre etiquetado nutricional. Lo mismo tiene directrices sobre la aplicación. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de normativas que contempla el Códex y la importancia que tienen estos dentro de la cadena. Los orígenes del Códex Alimentario, para poder entender cuál es la importancia de esta norma y toda la relevancia que tiene, es que se dieron en el año 61, es decir, la FAO, en su 11º periodo, aprobó por resolución crear la Comisión del Códex Alimentario. Esta comisión, que se reúne una vez al año, es la que compila todas las directrices y todas las normas que se han trabajado en cada uno de los comités horizontales o verticales, se viene en esta comisión para su aprobación. Esta comisión es la encargada de la elaboración de este código alimentario y un punto internacional de referencia que permita asociar a las demás normativas sobre alimentos de los países con esta normativa de referencia internacional. Y entonces, a raíz de esto, es que la FAO vio la necesidad de que exista un punto de referencia en el tema de inocuidad de los alimentos. En mayo del 63, la 16ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó el establecimiento del programa conjunto FAO-OMS sobre normas alimentarias y adoptó cuáles son los estatutos. Es decir, si nos damos cuenta, es una forma súper ordenada de cómo está manejado el Códex para establecer la Comisión del Códex Alimentario. Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tenemos que en el año 63 esta comisión FAO-OMS, ante la diversa proliferación de normativas alimentarias que obstaculizaban al comercio
y ofrecían una protección insuficiente a los consumidores, es que se forman y generan normativas de referencia internacional. En estos principios del Códex Alimentario vamos a ver cuál es el tema de finalidad y objetivo de las normas, ámbitos de aplicación del Códex, naturaleza de las normas, revisión de las normas y por qué es importante el tema de revisión. No es que las normas del Códex salen y nunca más se revisan, eso no existe. Es decir, estas normas pueden pasar por revisión. Por ejemplo, el etiquetado nutricional acaba de tener una revisión en el 2015. Entonces, esto es importante porque las normas se van adecuando a los diferentes cambios que pueden ocurrir, tanto tecnológicos, climáticos, ¿sí?, que pueden de una u otra forma afectar el tema de inocuidad y calidad de los alimentos. Cuando hablamos de la finalidad y objetivo de las normas del Códex, sabemos que el principal objetivo tiene que ver con salud y es proteger la salud de los consumidores. Como lo comentaba al inicio de esta sesión, poder garantizar la equidad en las prácticas comerciales. ¿Por qué equidad? Porque si ambos países que firman como nosotros diversos tratados de libre comercio o acuerdos de complementación económica y tienen un tema de comercio de alimentos, saben que al tener un mismo objetivo, una norma similar, ¿sí?, independientemente que la hayan adoptado o adaptado a las necesidades y realidad de los países, esta tiene un punto de partida en base a una norma de referencia internacional como es el Códex. Por lo tanto, permite que estas prácticas sean equitativas. Sirve de guía para el establecimiento de definiciones y requisitos aplicables a los alimentos y poder facilitar su armonización en el comercio internacional. Cuando hablamos de guía, es que no solamente es una guía para la industria, la principal guía es la que se convierte para el gobierno. Es importante que las normativas que emitan el gobierno estén armonizadas con las normativas de referencia internacional. Esto permite una práctica comercial equitativa y evitar los obstáculos técnicos al comercio. Estos obstáculos técnicos al comercio siempre son innecesarios. En vez de ayudar a que un país fluya en su economía, hace todo lo contrario. Les comentaba cuál es el ámbito de aplicación del Códex Alimentario. Y de una manera muy gráfica vemos que el Códex Alimentario tiene diversos temas que toca. Tiene códigos o prácticas sobre la aplicación de buenas prácticas de manufactura, como el tema de las buenas prácticas en la industria láctea. Tiene el tema códigos de práctica en higiene, como los principios generales de higiene. Ojo que estos principios generales de higiene sirvieron de referencia para establecer nuestras normativas sanitarias como el 007, la 449, ¿sí?, normas de aplicación que son obligatorias para todos los que trabajamos en alguna parte de la industria, pero que tuvieron como referencia definitivamente una norma internacional, puesto que estas normas nunca, desde que se han emitido, han sido cuestionadas. Normas sobre residuos de medicamentos veterinarios, normas que establecen controles sobre materias primas, sobre los límites máximos de residuos en plaguicidas. Tiene las normas generales sobre aditivos alimentarios y nosotros podemos acudir para poder saber qué aditivo de manera específica está permitido o incluso en qué cantidades para los alimentos. Tiene normas que esto es obvio que le sirve al gobierno y sirve, por ejemplo, para todas las certificadoras y acreditadoras, que son las normas sobre inspección y certificación de alimentos. Normas sobre análisis y muestreos y, por supuesto, sobre etiquetado. Entonces, si nos damos cuenta, el enfoque es único, el enfoque sigue siendo el alimento hacia el consumidor, pero el Códex Alimentario nos permite poder tener una gama amplia de normativas o directrices que van a servir de referencia. El Códex no es obligatorio, es el país el que lo hace vinculante. Nosotros lo hacemos vinculante desde el año 98, cuando en el 007, en el título cuarto, ¿sí?, es decir, en las disposiciones finales y complementarias es clarísimo. En ausencia de una normativa nacional, acudimos a lo que establece el Códex Alimentario. Y es por eso que el país lo hace vinculante a través de sus normativas. Habíamos comenzado al inicio que el Códex contempla un manual de procedimientos para poder tener claro cómo se conforman las comisiones, cuál es la forma de ayuda a los Estados miembros, cuál es la utilidad del Códex para los países. Pues este manual de procedimientos tiene como objetivos ayudar a los Estados miembros y a los países que lo conforman a participar efectivamente en la labor de este programa conjunto FAO-OMS sobre normativas alimentarias. Es valioso para las delegaciones de los países. Cuando hablamos que las normas en el Códex se aprueban por consenso. Puede ser que en algún momento haya un tema de voto por mayoría.
es decir, que algún país, porque aquí no hablamos de delegado oficial, es el país, ¿sí?, se haya opuesto a alguna normativa, tiene que tener toda la evidencia y el sustento científico para poder colocar una oposición y que ésta sea valedera por la comisión. Entonces se considera que es valioso para las delegaciones de los países que asistan a las reuniones del Codex y obvio para las organizaciones internacionales que estas asisten en calidad de observadores. Los únicos que tienen voz son los países. Es útil para cada uno de los países que deseen participar en la labor del Codex por corresponder y obviamente porque esto sirve para la elaboración de las normativas. Este manual está formado por secciones, ¿sí? La sección 1 es la que contempla el tema de los estatutos, reglamentos de la comisión, ¿sí?, ves cuál es el procedimiento para la elaboración de una norma del Codex o un texto afín. La sección 2 es la que permite ofrecer cuáles son las directrices para el buen funcionamiento de los comités. Entonces, establece de una manera muy práctica cómo se presentan las normas de manera uniforme, cómo se describe cada uno de los sistemas para poder emitir los informes o documentos de trabajo al Codex, y ofrece cuáles son estos principios generales, es decir, la columna para poder elaborar secciones fundamentales de las normas del Codex. La sección 3 contiene los documentos sobre las políticas generales sobre el análisis de riesgos, ¿okay? Y es importante porque, por ejemplo, una normativa que tiene que ver sobre higiene, una normativa que tiene que ver sobre tratamientos térmicos, etc., tiene que tener un análisis de riesgos debidamente implementado. La sección 4 es la que contiene cuál es la lista de estos órganos auxiliares de la comisión con sus mandatos y cuál es la lista de los miembros de la comisión, porque es a donde vamos a empezar a dirigir los documentos para obtener observaciones o comentarios. La finalidad en estos principios generales del Códex Alimentarios va a ser una colección de normas alimentarias que son aceptadas a nivel internacional, que son presentadas de manera uniforme, que sirven de guía para los diferentes países. El objetivo, lo hemos comentado, proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de los alimentos. De todas maneras, incluye disposiciones que van a ser de naturaleza recomendatorias, en forma de códigos de prácticas, directrices u aquella otra medida destinada a alcanzar un fin del Códex Alimentario. Los tres que hemos visto: salud, comercio y servir de guía para los países. Y el objetivo principal, y está en la página oficial del Códex, es fomentar la elaboración y conocimiento de estas normativas. Para poder fomentar la elaboración y conocimiento de estas normativas, es importante que conozcamos qué es el Códex Alimentario. Aquí va el tema que es importante que nuestros gobernantes conozcan antes de sacar una normativa, que existen normas de referencia internacional muy bien estudiadas. Vamos a ver cuánto es el tiempo más adelante que se toma una norma del Códex para ser aprobada, el mínimo. En el ámbito de aplicación es que el Códex Alimentario contiene normas sobre todos los alimentos principales, ya sean elaborados, semi-elaborados o crudos como materias primas que van a ser distribuidos hacia el consumidor. Este códex también contiene disposiciones relativas a higiene, aditivos, residuos de plaguicidas, contaminantes, etiquetados, métodos de análisis y muestreo. Si nosotros queremos saber sobre dioxinas, por ejemplo, en la leche, acudimos al códex y podemos ver incluso libros o papers que han sido elaborados por estos organismos de ayuda del códex, donde podemos ver todos los estudios que se han elaborado, que se han hecho y que sirven de guía para establecer un problema en lo que les mencioné, dioxinas sobre leche, por ejemplo. En el caso de la naturaleza de las normas del Códex, estas estipulan cuáles son los requisitos que han de cumplir los alimentos para satisfacer las necesidades y garantizar al consumidor un producto sano, genuino, no adulterado y que esté debidamente etiquetado y presentado dependiendo de la naturaleza del alimento. Cuando hablamos de la revisión, y yo les decía que las normas no es que salen, tenemos normas como el aditivo, que la primera vez que salió fue en las décadas del 80, que quedan ahí y no se actualizan. No. La Comisión del Códex Alimentario tiene órganos auxiliares que ayudan a revisar cuándo procede algún cambio en las normas del Códex y en los textos que son afines a estas normativas. ¿Con qué objeto? Con el objetivo de ajustar y que respondan a los conocimientos científicos que van apareciendo o a otras informaciones pertinentes o a un peligro emergente y cumplan con el fin de servir de guía para los países para establecer sus propias normativas. Entonces, estos comités del Códex
cuentan con aporte de expertos. Y estos aportes de expertos están basados en 3 organismos. Y los he puesto de manera gráfica para que los puedan ver. Uno de los aportes de expertos es el que ve el tema de aditivos alimentarios, la IECFA. La IECFA evalúa cuál es la ingesta diaria admisible de los aditivos alimentarios y de los contaminantes que pudiesen estar en los alimentos. Cuando nosotros entramos a la página del Codex y entramos a la IECFA o entramos a la GSFA, son las siglas que aparecen, a la parte final les he puesto de manera gráfica los pantallazos para que podamos ver cómo se accede al Codex Alimentario. Y aquí vemos que los aditivos, por ejemplo, si yo quiero averiguar sobre la tartrazina, puedo saber cuánto está cuantificado, para qué tipo de alimentos, etc. Esto es importante porque sirve de guía. Imagínense a las áreas de investigación y desarrollo de las compañías, a una empresa emergente que quiere elaborar un producto alimenticio y no sabe cuánto va a usar de tartrazina o de sorbato de potasio o de lecitina de soya o un colorante, el azul brillante, por ejemplo. Entonces tenemos cuál es el nombre del aditivo, cuál es la codificación SIN, es decir, el número. Por ejemplo, azul brillante, colorante, SIN 133. ¿Cuánto es la dosis permitida para ciertos tipos de alimentos? Esto es básico. Y cuando nos hablamos que están en dosis permitidas, es que ya se hizo la evaluación de riesgos, que hasta ese nivel no hay ningún problema. Por eso hablamos de una ingesta diaria admisible. Hay algunos aditivos que el Codex todavía no ha terminado de cuantificarlos y van a aparecer con las siglas BPF. Eso significa buenas prácticas de fabricación, es decir, es responsabilidad de la industria de establecer cuál es la cantidad que se va a agregar de ese aditivo al alimento y que por supuesto en esa cantidad no tenga ningún efecto sobre la calidad del alimento y ningún efecto sobre la salud de las personas. El IECFA también evalúa sobre los residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. Lo mismo va a evaluar 2 aspectos, va a evaluar la ingesta diaria y va a evaluar el límite máximo que pudiese haber del medicamento veterinario en el alimento. Por ejemplo, el uso de cloranfenicol en acuicultura. Importante que esté colocado. Residuos de plaguicidas, existe otro comité, ya hemos hablado del IECFA, ahora vamos a hablar del JMPR, ¿no? JMPR es el otro comité de expertos que evalúa, en este caso, cuáles son los límites máximos de residuos que pudiesen haber en un alimento sobre plaguicidas. Súper importante saber, por ejemplo, que en nuestro campo estamos usando plaguicidas y saber cuánto pueden haber, y ya no solamente tenerlo establecido por órganos fosforados, organoclorados, ¿sí? O piretroides, sino poder saber específicamente el tipo de plaguicida y cuánto es el límite máximo de residuo establecido. Esto es importante. El GEMRA, que es el otro, ¿sí? Es el que va a ver sobre los criterios microbiológicos. Es importante, nuestra normativa nacional, la 591, que fue emitida en el 2008, tuvo como referencia el JMRA, es decir, el GEMRA, el otro comité de expertos que evalúa sobre el tema de contaminantes o criterios microbiológicos. Estos comités de expertos que dan estas pautas para la elaboración de las normas o directrices al Codex basan sus estudios en evaluaciones toxicológicas, en cuáles son los factores adecuados de inocuidad, en las evaluaciones de riesgos y patrones de consumo, así como en el caso de aditivos, la especificación del grado alimentario, de identidad o pureza de cada una de las sustancias químicas. Entonces vemos toda la importancia y todo el conocimiento científico bajo los cuales pasan una normativa del Codex Alimentario. No es que se sentaron en una mesa redonda, vieron si hay una necesidad y salió en 2 semanas una norma. Y tiene todas unas consultas a personas, a comités de expertos y científicos en la materia que van a evaluar detalladamente cuál es el tema. Como les había mencionado, para elaborar una norma del Codex Alimentario pasan por trámites. Estos trámites van del 1 al 8. En el trámite 1 se evalúa la propuesta de proyecto, la cual es presentada por el país o los países que deciden presentar una norma, ¿sí? Es decir, un proyecto de norma, y la comisión evalúa la pertinencia, la prioridad para poder dar pase a la elaboración. En el trámite 2 se elabora el proyecto. Y este proyecto de texto de esta normativa se envía a todos los países y también a los observadores para que puedan enviar sus observaciones o comentarios a esta norma. En el trámite 3, estas observaciones son examinadas a nivel de comité. Por ejemplo, si queremos, se está elaborando una norma sobre presencia de salmonela, definitivamente el Comité de Higiene de los Alimentos es el encargado de empezar a ver
cuáles han sido las observaciones que han tenido el documento y si se da pase al trámite 4. El trámite 4 es donde se ve la necesidad si se redacta o no un nuevo proyecto. En el trámite 5, la comisión examina cuál ha sido el progreso realizado. Ojo que se puede decir que una norma que esté en trámite 5 puede regresar a trámite 4 o viceversa, de trámite 4 puede regresar a trámite 3. En el trámite 5 prácticamente esta norma está casi finalizada. Ya se evaluaron todos los temas sobre análisis de riesgos, implicancias, redacción incluso de la norma. Ocurre que a veces se da un paso del 5 al 8 cuando realmente ya no se ve la necesidad de que pasen por el trámite 6 y 7, que son trámites que tienen que ver básicamente con temas de redacción. Entre el trámite 1 y el trámite 5, el menor tiempo que puede haber pasado son 5 años. Es lo menor. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la implicancia de una normativa del Códex Alimentario, que han sido debidamente analizadas. El trámite 6 y 7, este proyecto que ha sido aprobado se vuelve a remitir a los países o ya a las partes interesadas, los observadores, para que puedan emitir alguna formulación, observación, etcétera, si es que algo no les parece. Y en el trámite 8 es la comisión la que aprueba, es decir, cuando se da un salto del trámite 5 al 8, ya el comité, por ejemplo, basando en mi ejemplo anterior de higiene de los alimentos, lo pasa a la comisión del Códex Alimentario para su debida aprobación y se publica en los idiomas oficiales que tiene el Códex. Entonces vemos que no es fácil elaborar una norma de Códex Alimentario, que pasa por muchas evaluaciones científicas y muy rigurosas para poder establecer cuáles son los criterios en los diferentes ámbitos de aplicación que tiene el Códex. La naturaleza de estas normas es que las normas del Códex no sustituyen ni son una alternativa a la legislación nacional. Es el país el que lo hace vinculante, es el país el que puede decir, como lo dicen en nuestro caso nuestras normativas, que en ausencia de acudamos a lo que establece el Códex Alimentario. Entonces, el principal objetivo es que son de todas maneras una referencia para los gobiernos. Los gobiernos deciden si la adoptan, es decir, tal cual, o adaptan las normativas a las necesidades y realidades de los países. La estructura del Códex Alimentarios, como lo pueden ver ustedes en sus pantallas, está formada, ¿sí?, por la comisión del Códex Alimentario, que está conformada por el comité ejecutivo, que aprueba, ¿sí?, evalúa los documentos para ser elevados a la comisión, y por la Secretaría Técnica del Códex. Existen comités de asuntos generales, que son comités horizontales. ¿Sí? Están los países, normalmente, que son los países auspiciadores, son los donde normalmente se realizan las comisiones. Higiene de los alimentos, etiquetado, residuos de plaguicidas. Pero también existen comités verticales. Y estos comités verticales se pueden ir formando de acuerdo a las necesidades que existan, ¿sí? Es decir, no es que todos los años se evalúan normas sobre chocolate, no, hay que ver si se evalúa o no, porque de repente hay algún pedido, hay una necesidad de evaluar. Luego existen los comités regionales de coordinación, y estos comités regionales de coordinación están formados por África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe, Cercano Oriente, América del Norte. Nosotros pertenecemos al CICILAC, que es América Latina y el Caribe. Esta es la coordinación, esta es la forma en cómo los países están aglomerados en uno de estos comités regionales de coordinación. Es válido que antes de una evaluación, ¿sí?, o antes de un comité, los miembros del CICILAC se puedan reunir. Nuestro país, el Perú, cuenta con un Comité Nacional del Códex, y es como está establecido en el manual de procedimientos que ya hemos conversado. Este Comité Nacional de Códex es una instancia de coordinación interinstitucional, ¿sí?, encargada de efectuar la revisión periódica de la normatividad sanitaria en materia de inocuidad de los alimentos. Tiene el propósito de permitir la armonización de la normatividad nacional con la internacional. Entonces, ¿cómo está conformado? Actualmente, el Pleno del Comité Nacional del Códex está formado por el presidente, que lo asume en la Dirección General de DIGES. Tienen representantes de SENASA, INDECOPI, INACAL, Relaciones Exteriores, ITP, Producción, MINCETUR, PROMPERÚ, MEF, Industria y Academia. ¿Sí? Todas estas personas que forman parte de estas instituciones forman parte del Comité Nacional del Códex. Luego está conformado por la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica la viene también asumiendo actualmente la DIGESA. El tema es que estas comisiones técnicas se encuentran trabajando activamente, como la de higiene, etiquetado, contaminantes. Y el tema es que estos
trabajos sean enviados al pleno del comité para su evaluación y es la Secretaría Técnica la que, una vez de aprobado los documentos por el pleno, los envía a la Secretaría Técnica del Codex que se encuentra en Roma. Esta es la forma como funciona un Comité Nacional del Codex en cualquier país, y esta es la manera como está conformada en el Perú. Bueno, y ya acabando, les pongo algunos pantallazos donde ustedes pueden ver de manera muy sencilla cómo se busca la información, completamente gratuita. En verdad pueden pasarse días o semanas navegando y es sumamente interesante la información que se encuentra del Codex. Aquí tienen la página web www.codexalimentarios.net. Muy fácil de entrar. Están los idiomas oficiales. Vemos que uno de los idiomas oficiales es el español. Podemos hablar acerca del Codex, cuáles son los textos. Si nosotros queremos ver un tema sobre normas, vamos a entrar a la cápita de normas alimentarias y poder ver, donde está la lupita, colocar, no sé, quiero ver sobre pescado, coloco pescado y me van a botar todas las normativas que tienen que ver sobre pescado, y ahí con un check se van a dar cuenta ustedes que están los diferentes idiomas donde podemos encontrar esas normas. Si queremos averiguar sobre límites máximos de residuos de algún plaguicida, algún medicamento veterinario, o entrar a averiguar sobre una base del JEXFA, es decir, de aditivos, entramos al link donde dice textos del Codex, como ven en la pantalla. En la parte final dice base de datos en la línea del Codex, ¿sí? Y ahí están los diferentes links donde nosotros podemos ingresar. Entonces, de una manera muy sencilla y práctica, nosotros podemos acudir a establecer o poder visualizar normas del Codex Alimentario. Bueno, espero que esta clase haya sido de mucha utilidad para ustedes, que hayamos entendido qué es el Codex, cómo está conformado, la importancia de cada una de las directrices que tiene. Ahora que está tan de moda el tema de etiquetado, que tenemos una divergencia entre que si la ley de alimentación saludable sale a través de octógonos o sale a través de semáforos, creo que queda más que claro que el semáforo no es lo que el Codex tampoco contempla, pero sería lo que más se va acercando a una normativa de referencia internacional. Este año, en el Comité de Etiquetados, el Codex viene conversando, como lo mencioné, sobre un tema de etiquetado frontal. Es importante que nuestras normativas estén armonizadas con normativas de referencia internacional a fin de evitar obstáculos o trabas innecesarias al comercio. Es importante que nuestros gobernantes se agradece y se aplaude la iniciativa de sacar normas, pero siempre y cuando estas normas tengan una armonización y un consenso internacional. De lo contrario, lo único que vamos a generar son obstáculos innecesarios y evitar uno de los principios y finalidades que tenemos todos como país y que nuestras normativas además lo avalan, que es una equidad en el comercio. Creemos que como país tenemos todo para seguir avanzando en exportación y, por qué no, también en importaciones de alimentos. Pero si estas normas no están adecuadamente promulgadas, armonizadas o son equivalentes, vamos a tener estas trabas innecesarias. No se olviden de darle like al video, de suscribirse al canal y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Siempre recordar la frase que inocuidad es salud.